Tiene la palabra el senador Paternain. Gracias, presidenta. Vamos a ver si podemos disipar en algo esta nube negra que se ha cernido sobre esta sala. Esta rendición de cuentas que vamos a votar hoy, de alguna manera revela con claridad un contexto difícil, un contexto de muchas dificultades. No necesitamos que la oposición lo señale. El reconocimiento de las dificultades ha tenido ya un reconocimiento oficial en los informes, en la comparecencia del ministro y del equipo económico, sobre todo vinculado al déficit fiscal y al desempleo, por señalar dos de los elementos más importantes. Pero esta rendición de cuentas creo que sigue marcando un proceso de crecimiento, sigue marcando una clara línea que, a pesar de tener un crecimiento moderado, un crecimiento algo más bajo en comparación con años anteriores, el país sigue priorizando sus objetivos de desarrollo. El país sigue trabajando para poder redistribuir recursos y cumplir con los programas estratégicos de gobierno. Y nos parece que ese equilibrio, ese punto que es complejo y lo reconocemos complejo, es un equilibrio que nosotros apoyamos, es un equilibrio que nosotros respaldamos, porque justamente nos saca de la zona de parálisis e inyecta confianza. Lo volvemos a señalar, esta es una disputa por confianza. Alcanza con ver lo que han sido las intervenciones en el día de hoy y sobre todo la intención clara de erosionar los niveles de confianza, ya no solo en la política económica del país, sino de todo un proyecto político. Esto es esencialmente una lucha, una batalla en términos de confianza. Y nos parece que, si bien estamos en un punto de equilibrio complejo, como lo marca esta rendición de cuentas, nos parece que estamos en un punto de equilibrio responsable que justamente evita la parálisis e inyecta confianza. A pesar de estos nudos, de estas incertidumbres, hay un afán claro, es inevitable, que lo haya, de hacer balances. Y esta rendición de cuentas, que es la última que permite gastos, es una invitación al balance. Y en términos muy básicos, yo voy a hacer también un balance, señora presidenta. No hubo un proyecto de desarrollo socioeconómico en el país más exitoso que el del Frente Amplio. Desde la recuperación democrática hasta ahora, por lo menos, para no entrar en comparaciones históricas un poco más exigentes. No lo hubo, más allá de todos los señalamientos. Y no importa si en el 2004 el PBI era de 1.5, si ya en el 2004 también había signos de recuperación económica, no importa si en algún momento de la década del 90, como un cierto editorialista hoy reconocía, el porcentaje de pobreza también bajó en el Uruguay. Más allá de esos datos aislados, lo que nos importa sostener es el proceso de desarrollo económico sostenido, sistemático, permanente, que ha logrado, entre otras cosas, reducir las vulnerabilidades del país. Esa es la comparación que importa. Estamos viviendo un proceso obviamente inacabado y hay pulseadas todavía que son fundamentales, pero en el ciclo democrático el proyecto socioeconómico del Frente Amplio ha sido el más exitoso, se compare por donde se compare, se tome la variable que se quiera tomar. Esa es la discusión, ese es el centro del asunto y a veces sorprende cómo la lógica de los acontecimientos, cómo los señalamientos en algunos puntos nos invitan al olvido de esto, a esta verdad que yo no quiero nombrar como verdad evidente, pero me parece uno de los rasgos más significativos del proceso de los últimos 14 años. No reconocer esto es caer en la tentación del escepticismo y, una vez más, la nube negra. Señora presidenta, quiero básicamente tomar 4 dimensiones. Lo voy a hacer rápido, voy a intentar ser lo más rápido que pueda. 4 dimensiones centrales por las cuales yo afirmo que el proyecto de desarrollo socioeconómico del Frente Amplio ha sido el proyecto más exitoso de los últimos 50, 60 años o más en el país. En primer lugar, la estabilidad macroeconómica, la solidez macroeconómica del país.
Aquí se ha hablado mucho sobre los errores en materia de proyección, las proyecciones de un presupuesto, las proyecciones de la rendición de cuentas. Y un país pequeño y periférico y dependiente como el Uruguay, obviamente que está sometido a la volatilidad del funcionamiento de la economía regional y mundial. A mí me gustaría repasar proyecciones de organismos internacionales o proyecciones que se hayan hecho de otro gobierno. ¿Quién no es capaz de equivocarse? Este no es un ejercicio de precisión absoluta o de predicción absoluta. Las proyecciones se hacen justamente para tener un marco y eso define el rumbo. Y una vez que está o que se corrobora o que no se corrobora la proyección, se pueden dar explicaciones y efectivamente corregir el rumbo. El ministro Astori se equivocó de proyección cuando vino a la comisión de Senado hace poco. Dijo que el crecimiento económico del segundo trimestre iba a ser menor a lo esperado. Se equivocó, el crecimiento fue mayor. Entonces, en la lucha y en la puja por las expectativas de las proyecciones, se esconden muchas cosas, señora presidenta, entre otras, la centralidad que tiene los procesos de volatilidad a escala global que han cambiado el escenario y que a nosotros obviamente nos afectan. Operan también los procesos disímiles en la evolución de los precios. Por aquí se mencionaba el tema de la evolución de la productividad o el descenso de la productividad a nivel del arroz, que ha tenido una caída en los precios internacionales muy grande, pero otros precios han evolucionado al alza y esto tiene también un impacto en proyecciones positivas. Claro que estas cosas obviamente influyen. Tenemos una región, esto ha sido señalado, señora presidenta, hasta el hartazgo. En lo que hay son devaluaciones, fuga de capitales, inflación, una rapidísima desestructuración del entramado social en Argentina y el Brasil, y a pesar de lo cual la sociedad uruguaya, el proceso uruguayo, la economía uruguaya ha logrado desacoplarse, pero no en el trayecto corto, no en la coyuntura, ha tenido un desacople económico en un periodo de mediana duración, lo decía muy bien el senador Otegi. Y la economía uruguaya está desacoplada, lo que no quiere decir que no reciba los impactos, porque también hay un desacople político. Señora presidenta, hay algunos señalamientos importantes que se han hecho en torno a dos temas o a tres temas fundamentales. Sí, hay problemas con el mercado de trabajo. Esto lo ha reconocido, hay un reconocimiento oficial en torno a esto. Y el gobierno ha tomado una batería de medidas, ya lo han señalado los colegas. No es un gobierno omiso, no es un gobierno que no anticipe estos escenarios, no es un dato que deje de estar encima de la mesa. Es una cuestión absolutamente central, entre otras cosas, porque ha aumentado el desempleo y además ha caído la tasa de actividad, la tasa de empleo, fundamentalmente por la afectación que hay en el mercado de trabajo de la construcción. Obviamente que la inversión también ha perdido dinamismo en los últimos años, pero todo parece indicar que hay signos muy elocuentes de recuperación de esa misma inversión. Los datos se han manejado aquí en sala, o sea que tampoco estamos en un escenario definitivo que nos permita establecer algunas proyecciones negativas en torno a las estimaciones que están en circulación hoy a nivel oficial. Nadie discute que la inversión en los últimos años ha perdido dinamismo, se ha estancado, pero también hay signos de recuperación que se han reconocido. Y no es solo la eventualidad de UPM, sino que hay una cantidad de proyectos que están allí a la espera de poder cuajar, poder materializarse. El problema del déficit fiscal también ha sido muy tratado aquí. Se ha señalado como el signo del fracaso del Frente Amplio, que el Frente Amplio no ha podido manejar el déficit fiscal. El déficit fiscal que obviamente es decisivo, importante, pero también instrumental a las posibilidades de la política de desarrollo y de las políticas económicas. Tiene que quedar claro que el déficit fiscal tiene un componente estructural y después tiene un componente transitorio o coyuntural. Y los datos demuestran que ese déficit consolidado o estructural está reduciéndose y las proyecciones van hacia ese lado. Y que si no se ha podido reducir más o ha aumentado en el último tiempo, obedece también a factores coyunturales, a factores transitorios. Y aquí se ha mencionado
la política monetaria, la política de necesidad de controlar el dólar para evitar los efectos inflacionarios en algún momento o controlar el tipo de cambio para que el país no pierda competitividad. Por mencionar esos elementos que hacen a la explicación del déficit fiscal, o que la explicación del déficit fiscal tiene un componente bastante complejo. Pero hoy el país tiene solidez financiera para cumplir con sus obligaciones. Hoy el país tiene espalda y tiene una relación deuda-producto que permite una serie de viabilidades, entre otras cosas porque hubo un proceso también de reestructuración de la deuda uruguaya, una de las grandes transformaciones y de las grandes apuestas del Frente Amplio en todos estos casos. Además, señora presidenta, tenemos un incremento del gasto prevista para esta rendición de cuentas que es 1/4 de un 1% del producto. Esto es una rendición de cuentas que dilapida recursos irresponsables. Es el mayor esfuerzo que hemos podido hacer para lograr mantener las metas de desarrollo, para lograr cumplir con los objetivos estratégicos de gobierno. Y a pesar de este contexto y a pesar de todas estas dificultades, una de las cosas que no se menciona y que hay que rescatar es que en este ciclo largo el salario real en el Uruguay no ha dejado de crecer. Ha crecido sostenidamente en contextos favorables, en contextos de mayor restricción como tenemos hoy, y eso creo que está mostrando justamente o indicando una buena parte del rumbo. Segundo lugar, señora presidenta, mencioné 4 elementos sobre los cuales quiero fundamentar esta idea del proyecto de desarrollo socioeconómico del Frente Amplio y que de alguna manera se materializa en esta rendición de cuentas y en este contexto que estamos viviendo. Es que habitualmente la explicación de la bonanza o de la bonanza económica uruguaya de los últimos años se atribuye a las condiciones internacionales excepcionales. Y ahora que estamos en un contexto de restricción o de mayores limitaciones, la responsabilidad en realidad es de una mala conducción económica, de falta de previsión. Es decir, si crecemos y lo hacemos bien, es por un contexto internacional favorable, que además fue mucho más favorable y por lo tanto nos tendría que haber ido mucho mejor. Si nos va mal, en realidad es por un acumulado de errores y por un mal manejo de la macroeconomía en el país. Y no es así. Y no es así porque en el medio está la variable política. En el medio está el conjunto de reformas institucionales que el país fue procesando a lo largo de todos estos años. Si nos fue bien, y por eso la situación, como se decía hoy aquí, no es igual al 2001. Claro que no es igual al 2001. Claro que no es igual al 2002, pero no es igual por azar. No es igual por casualidad. Es obvio que no es igual la situación y mediaron muchas cosas, señora presidenta. Medió una reforma tributaria, medió mecanismo de negociación colectiva, mediaron sistemas e instrumentos para ir limitando la opacidad fiscal, medió el aumento extraordinario del gasto público social en el Uruguay, la reforma del sistema financiero, el manejo de la deuda pública y la reducción de los riesgos, la promoción de las inversiones, las políticas de innovación, el cambio de la matriz productiva. Me dio todo eso, señora presidenta, para alentar el desarrollo y al mismo tiempo para mitigar las consecuencias más dramáticas de la volatilidad internacional y del desplome económico, social y político en la región. Ese es el punto sobre el cual tenemos que pararnos, señora presidenta. Yo creo que a la luz de estos procesos se refuerza aún más el éxito de la política económica. Si no hubiéramos tenido estos 15 años, estos 14 años, seguramente ahora estaríamos repitiendo los momentos dramáticos que vivimos a principios de la década pasada. Tercero, dentro de estas limitaciones, las más recientes, la de este periodo de gobierno, de un crecimiento bastante más moderado, los objetivos de inclusión social no han desaparecido, al contrario, han seguido su curso.
a pesar del balance que se pueda hacer, a pesar de los problemas que se puedan señalar. Y yo quiero detenerme en dos que no han sido mencionados aquí. Uno es el permanente y constante crecimiento del ingreso real en el país, particularmente el crecimiento del ingreso real de los primeros deciles, de los que menos tienen. Y en segundo lugar, el impacto que la política del Frente Amplio ha tenido en la redistribución del ingreso, en la distribución del ingreso. Somos una sociedad mucho más igualitaria en materia de ingresos de lo que hubo antes. Somos una sociedad mucho más igualitaria en materia de distribución del ingreso de lo que hemos tenido con anterioridad. ¿Eso es un fracaso? Hay evidencia bastante robusta, señora Presidenta, de que efectivamente los planes sociales, las nuevas asignaciones familiares, las asignaciones a la vejez, el sistema integrado de salud, los salarios y las jubilaciones mínimas, el comportamiento del mercado de trabajo, el crecimiento del salario real han sido elementos indispensables para explicar por qué el país ha mejorado su distribución del ingreso desde el año 2005 hasta la fecha. Y hay un dato más notable todavía, que es una punta sobre la cual en realidad nos advirtió el MIDES en su comparecencia a la Comisión de Constitución. A pesar del crecimiento del desempleo, esto que se ha señalado con contundencia desde los propios informes oficiales, la pobreza siguió disminuyendo en el Uruguay. Y eso exige evaluaciones, interpretaciones sólidas de por qué, y allí el MIDES ha hecho algunos estudios preliminares para tratar de explicar esto. Entre otras cosas, la composición del desempleo en el Uruguay no afecta a los sectores más vulnerables o a los sectores más pobres, sino a los sectores más integrados. Hay ciertas dinámicas en el mercado de trabajo que explicarían algo de esto. Entonces, hay algo de una fortaleza que está operando aún en contextos negativos, aún en contextos de dificultades, y me parece que la variable social, más allá de todas las cosas que se han dicho aquí, es central. Cuarto, señora Presidenta, además de la solidez macroeconómica, además de las reformas estructurales que nos han permitido aprovechar un proceso de crecimiento y al mismo tiempo minimizar riesgos, y además de los logros en materia de inclusión y de redistribución del ingreso, no puedo dejar de señalar que no hubo nunca en la historia contemporánea uruguaya políticas de reconocimiento a las que hemos tenido en estos años. No hablo solo de políticas de redistribución, hablo de políticas de reconocimiento, destinadas justamente a revertir los procesos de desigualdad que se generan en los planos sociales y culturales. La agenda de derechos, que responden a nuevas sensibilidades, pero que además implican el enorme desafío de transformar instituciones. La agenda de derechos no son simplemente derechos simbólicos o accesorios, van encaminados a transformar instituciones. Y al transformar esas instituciones y al generar nuevas demandas de reconocimiento, también implican gastos, también suponen nuevos gastos. Y aquí estamos, justamente, producto de lo que ha sido en los últimos años, primero por la sociedad civil organizada y el movimiento de mujeres, luego en reconocimiento del Estado de la importancia de la centralidad de la violencia de género, que luego repercute en la necesidad de transformar las instituciones para dar respuesta. Y eso repercute en necesidad de recursos que se incorporan al presupuesto. Entonces nos critican porque somos irresponsables y aumentamos el gasto, pero después nos critican porque no logramos dar respuesta a las necesidades presupuestales en estos temas. Pongo este ejemplo, señora Presidenta, pero podía valer otros más, podían valer otros tantos más. Señalé estos cuatro. Uno podría con cierta facilidad adherir a un conjunto de relatos externos. La senadora Paisé hacía un listado reciente, a lo largo del debate se han traído a sala justamente opiniones, informes de organismos internacionales, de personas reconocidas destacadas, de organismos especializados que tienen una mirada particularmente interesante sobre el Uruguay. Como el país que logra resistir la crisis, como el país que distribuye, como el país más igualitario, como el país que ha expandido
sus clases medias, como el país que tiene una estabilidad económica, política y social, y eso no es solo mérito del Frente Amplio, por supuesto, desde luego. Como el país que logra niveles de acceso a servicios básicos, al bienestar, con bajísimos niveles de corrupción. Ustedes pueden leer una cantidad de informes internacionales. Algunos podrán ser más compartibles, otros menos, más fundamentados o menos fundamentados, pero hay una opinión allí muy fuerte que dista enormemente de esta nube negra que tenemos todavía flotando por aquí, señora presidenta. Me pide una interrupción el senador Baraiba con mucho gusto.